Bienvenidos a su curso de Física 200. En esta oportunidad estudiaremos el tema de mecanismos de transferencia de calor. Hablaremos de lo que es la conducción, convección y radiación. Como objetivo general tenemos el comprender cómo se transfiere calor mediante conducción, convección y radiación. Como objetivos específicos tenemos efectuar cálculos relacionados con la transferencia de calor por conducción y determinar las relaciones de la convección y la radiación en las formas de energía. Para entender un poco los mecanismos de transferencia, vámonos a un ejemplo muy básico como lo que es nuestra cocina, donde estudiaremos dos casos muy interesantes. Primero, una olla de metal o de vidrio, la cual ofrece una buena transferencia de calor de la estufa a lo que cocinamos, a nuestros alimentos. Observamos una transferencia de energía. Otro caso es un refrigerador, que está aislado con un material que evita que fluya calor hacia la comida en el interior. Dos situaciones dentro de la cocina muy interesantes de transferencia de calor, pero a la vez muy distintas. Surge una pregunta: ¿cómo describimos la diferencia entre estos dos materiales? Para poder contestar esto, primero vamos a hablar sobre los mecanismos de transferencia de calor, que son conducción, convección y radiación, y diremos que hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que están en contacto. Diremos que hay convección cuando tenemos un flujo de masa de una región a otra del espacio, la cual transporta energía o calor en este caso. Y la radiación es transferida de calor por radiación electromagnética como la luz del sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre los cuerpos presentes. Aquí podemos ver dos imágenes donde podemos analizar lo que sucede a través de esos tres mecanismos. Vemos la conducción a través de una varilla que recoge el calor en uno de sus extremos y la transfiere a través de los átomos hacia el otro extremo. Ya vamos a analizar eso muy a detalle. También vemos la convección, que es el aire caliente que recoge esa energía y después la transfiere o la transporta hacia un cuerpo determinado. Y la radiación, la cual no ocupa una masa para poder moverse, ni siquiera ocupa que exista materia entre ellas, llega al cuerpo gracias a la influencia propia de la emisión de energía que produce, en este caso, la fuente de energía. Lo mismo ocurre si analizamos lo que es una estufa y una olla dentro de nuestro entorno en la cocina directamente. Veamos la conducción. Imaginemos que sujetamos el extremo de una varilla de metal, el cual son muy buenos conductores, tanto térmicos como eléctricos, y que en uno de los extremos colocamos una flama o una fuente de calor. A medida que el tiempo pasa, vamos a ir sintiendo que el extremo frío se va calentando, aunque no esté en contacto directo con la llama o con la flama que hemos colocado en el otro extremo. ¿Pero a qué se debe esto? Muy sencillo. Los átomos de las regiones más calientes tienen más energía cinética. Entonces transfieren parte de esa energía a sus vecinos más fríos y así sucesivamente, transfiriendo algo de su energía. Por eso es que en algún momento nosotros vamos a sentir que la parte de la varilla que está fría tiende a calentar. Entonces decimos que solo hay transferencia de calor entre regiones que están a diferente temperatura. Como ya habíamos visto en clases anteriores, cuando dos cuerpos están a la misma temperatura no hay transferencia de calor entre ellos. Y es importante también recordar que el flujo de calor siempre es del elemento de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Es por eso que podemos hacer la siguiente observación. Imaginemos que se transfiere una cantidad de calor dDq por la varilla en un tiempo ddt. La rapidez de flujo de calor dDq en ddt es lo que nosotros conocemos como corriente de calor y la vamos a designar con la letra H. Entonces decimos que H es igual a dDq en ddt. Recordando que dDq tiene unidades de energía, que son los joules en el sistema internacional, y que el tiempo, obviamente, su unidad es el segundo, también en el sistema internacional o en el sistema inglés. Y joule sobre segundo lo que nosotros conocemos como watts, una unidad de potencia. Observemos las siguientes figuras. Aquí tenemos una varilla donde está conectada a dos fuentes de calor distintas, una alta temperatura TH y una baja temperatura TC. En algún momento el flujo de corriente se va a dar a través de ese material que tiene una longitud L y una sección de área transversal A. Esa corriente de calor
o ese flujo de calor siempre va de la fuente de mayor temperatura hacia la fuente de menor temperatura, como se ve en la figura A que estamos analizando. ¿Qué sucede si la sección de área aumenta? Pues sencillo, experimentalmente se ha observado que la corriente de calor también tiende a aumentar. ¿Y qué sucede cuando lo que aumentamos es la longitud por donde pasa la corriente de calor? Pues resulta que H tiende a disminuir. Por eso podemos decir lo siguiente, que experimentalmente la corriente de calor es directamente proporcional a la sección de área transversal A de una varilla o del cuerpo que estamos estudiando. Pero también es directamente proporcional al cambio de temperatura, que en este caso siempre se toma como TH menos TC. ¿Qué significa? Que si el área aumenta o la diferencia de temperatura entre las dos fuentes de energía, entre los dos elementos que están en transferencia, tiende a aumentar, entonces la corriente de calor también tiende a aumentar. Y también se observó que esa corriente de calor es inversamente proporcional a la longitud de la varilla. En este caso, ¿qué significa? Que si aumentamos la longitud de la varilla, la corriente de calor disminuye considerablemente. Y tiene sentido, ya que el flujo de calor debe atravesar más distancia a lo largo de la misma. Ahora, como esto fue hecho experimentalmente, en este caso es necesario introducir una constante de proporcionalidad que llamaremos conductividad térmica y la representaremos con una letra K minúscula. Algo importante es que esta conductividad térmica es propia de cada material. Entonces podemos escribir una ecuación muy importante a través de este trabajo empírico hecho, donde la corriente de calor H, que es igual a E de Q en D de T, es igual al producto de lo que es esa conductividad térmica por la sección de área por el cambio de la temperatura TH menos TC entre lo que es la longitud del material. A esta diferencia de temperatura entre la longitud se le conoce como gradiente de temperatura. Va a ser muy útil en muchas ocasiones obtener dicho gradiente. Y algo importante es que el valor numérico de la constante K depende propiamente del material o del objeto con que se está trabajando. Ahora, ¿qué sucede si la variación de energía, en este caso la variación de temperatura, donde implicamos la energía, no es uniforme a lo largo de dicha varilla? Pues lo que podemos hacer, jóvenes, es introducir una coordenada pequeña, X, a lo largo del flujo, y vamos a generalizar el gradiente y diremos que d de t en d de x es nuestra nueva forma de gradiente de temperatura. Y esta generalidad nos lleva a escribir la corriente de calor de la siguiente forma, donde H es igual a menos Ka por d de t en d de x. Algo muy importante es que el símbolo o el signo negativo, perdón, en este caso es importantísimo, es indispensable, ya que esto nos recuerda lo siguiente, que la corriente de calor siempre fluye de la temperatura TH mayor hacia la temperatura TH menor, o sea, va en orden decreciente del sistema. Y esto corrige ese detalle al momento del diferencial que hemos aplicado. Algo muy importante en ingeniería, cuando hablamos de conducción, es que por lo general no se trabaja con la conductividad térmica K, que se muestra en esta tabla, algunas conductividades muy importantes de algunos materiales, sino que se trabaja con lo que se conoce como resistencia térmica R. Y esa resistencia térmica es la razón entre la longitud y la conductividad térmica del material. Como se vio en la ecuación anterior, H, que es igual a Ka d de Q en d de T, perdón, d de el cambio de temperatura con respecto a d de x menos, escribiéndola en su forma general, jóvenes, lo que tenemos es esto, TH menos TC, entre la longitud obtenemos el inverso que es K sobre L, que es el inverso de R. Por eso es que cuando escribimos nuevamente la corriente de calor, ese es igual al área por la diferencia de temperaturas entre lo que es la resistencia térmica del material. Las unidades de la resistencia térmica son metros cuadrados Kelvin sobre watt.
Como podemos ver, las unidades de la conductividad térmica son watts sobre metros por Kelvin. Estas ecuaciones vamos a utilizarlas muy frecuentemente para poder resolver problemas de conducción a través de los materiales. En el sistema internacional, básicamente. Ahora que ya hablamos un poco de conducción, demos algo de teoría con respecto a los otros dos mecanismos de transferencia. Hablemos de la convección. La convección es transferencia de calor por movimiento de una masa de un fluido de una región a otra del espacio. Cuando hablamos de un fluido podemos pensar en el aire. Otro ejemplo muy conocido son los sistemas de calefacción domésticos, donde el aire caliente y también los de agua caliente, ambos fluidos, el sistema de enfriamiento de un motor de combustión y el flujo de sangre en el cuerpo. Todos esos son claros ejemplos de transferencia de calor por convección, ya que estos fluidos recogen el calor y lo transportan de una región del espacio a otra. Hablar un poco de la transferencia de calor por convección es complejo y no se puede describir a través de una ecuación muy sencilla. Sin embargo, algunos ejemplos experimentales que se han hecho pueden darnos una idea clara de lo que está sucediendo. Por ejemplo, 1. La corriente de calor causada por convección es directamente proporcional al área superficial del mismo. Es por eso que los radiadores de los vehículos o las aletas de enfriamiento de algunos sistemas como computadoras tienen la forma explícita que se maneja en los sistemas. Entonces, ese diseño permite que el enfriamiento sea mejor y mucho más adecuado, ya que por medio de ellos va a pasar un flujo de aire que va a recoger el calor que ha absorbido el agua, en el caso de un radiador, del motor directamente. Entonces transfiere por convección lo que es esa cantidad de calor. Otro ejemplo es la viscosidad de los fluidos de los fluidos que frenan la convección natural cerca de una superficie estacionaria. Y por último, la corriente de calor causada por convección es aproximadamente proporcional a la potencia, 5/4 de la diferencia de temperatura entre la superficie y el cuerpo principal de un fluido. Importante esta parte. Sin embargo, como lo decíamos al inicio, la convección no es tan sencilla de tratar a través de una ecuación. Sin embargo, es uno de los mecanismos que más presente podemos ver incluso en nuestra vida cotidiana cuando somos refrescados por un ventilador, por ejemplo. Es un ejemplo muy típico de enfriamiento a través de lo que es convección. Para finalizar, tenemos lo que es la radiación. La radiación es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas, como se dijo al inicio, en el caso como la luz visible, la luz del sol, los rayos infrarrojos, la radiación ultravioleta, entre otros. Todo cuerpo, aún en temperaturas ordinarias, emite energía en forma de radiación electromagnética. Eso incluye nuestros cuerpos mismos. Nosotros podemos irradiar energía a través de lo que es energía infrarroja del cuerpo, sin necesidad que exista un medio, como en este caso el aire, para poder transferirlo. Ahora, recordando que la corriente de calor es d de Q en d de T, y debido a la radiación de un área superficial A, y en este caso, hablando propiamente de una nueva cantidad física como la emisividad y la temperatura absoluta del sistema, podemos expresar una ecuación para la corriente de calor relacionada con lo que es la radiación, y se define como H igual a E por sigma veces T a la 4, donde sigma es una constante física fundamental conocida como la constante de Stephen-Boltzmann, que se nombró así en honor a sus descubridores en el siglo XIX y actualmente tiene el valor numérico que se muestra en la presentación. Ahora, algo importante de esta otra valor de la emisividad es que es un número adimensional entre 0 y 1 y suele ser mayor para superficies oscuras que para claras. Es importante ver estos mecanismos de una manera muy general por los momentos. A medida que vayamos avanzando, diferentes cursos se va a ir ampliando un poco más estas ideas. Y en este caso particular vamos a resolver unos cuantos problemas con respecto a lo que es la conducción de los materiales. Vamos a trabajar lo que es los mecanismos de transferencia por conducción. Cualquier duda o consulta pueden recurrir a sus respectivos profesores o hacerla a través de los diferentes medios generales. Gracias y pasen un buen día.